¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Como si el mundo entero estuviera conspirando para recordarte que no eres suficiente? ¿Has sentido ese nudo en el estómago cuando comparas tu vida con la de los demás? Preguntándote por qué ellos tienen éxito, amor o felicidad, mientras tú te sientes atrapado en un ciclo de duda y autodesprecio. ¿Y si te dijera que Freud tiene la respuesta a por qué te sientes menos que los demás? Y no solo eso, sino también la solución para liberarte de esa carga que llevas a cuestas desde hace años. Imagina por un momento que detrás de ese sentimiento de inferioridad hay un secreto oculto, un poder que muy pocos conocen, capaz de transformar tu vida y tu realidad. En este video, exploraremos juntos el complejo de inferioridad desde la perspectiva de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Descubrirás cómo este sentimiento no es solo una emoción pasajera, sino una estructura profunda que se arraiga en tu inconsciente, moldeando tu forma de ver el mundo y, lo más importante, tu forma de verte a ti mismo. Te revelaré cómo Freud conectó este complejo con las primeras experiencias de la infancia, con esos momentos en los que te sentiste pequeño, vulnerable y dependiente de los demás. Pero no te preocupes, no te dejaré en la oscuridad. A lo largo de este viaje, descubrirás cómo identificar las raíces de tu complejo de inferioridad y, lo más emocionante, cómo transformarlo en una fuerza que te empuje hacia tu crecimiento personal. ¿Sabías que muchas de las personas que admiras, aquellos que parecen tenerlo todo, también luchan en secreto con este mismo sentimiento? La diferencia está en que ellos han aprendido a convertir su vulnerabilidad en fortaleza, y hoy, tú también tendrás las herramientas para hacerlo. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Comenta la frase "explorando el inconsciente" en este video. ¿Por qué? Porque al hacerlo, no solo estás demostrando tu compromiso con tu crecimiento personal, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan escucharlo. Cada me gusta y cada comentario son un paso más para difundir el conocimiento de Freud y ayudar a quienes no tienen acceso a recursos psicológicos cercanos. Además, quiero que sepas algo. La penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear un entendimiento más profundo de tu vida. Así que no te pierdas ni un segundo de este video. ¿Listo para comenzar este viaje? Felicidades por estar aquí, por dar el primer paso hacia tu transformación. Muy pocas personas tienen el valor de enfrentarse a sus sombras, pero tú lo estás haciendo. Y eso, querido oyente, es algo de lo que debes sentirte orgulloso. Ahora, sin más preámbulos, iniciemos este estudio. Prepárate para sumergirte en las profundidades de tu mente, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu vida para siempre. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus logros y esfuerzos, ese sentimiento de no ser suficiente parece perseguirte como una sombra? Freud nos ofrece una respuesta fascinante. El complejo de inferioridad no nace en el presente, sino que se gesta en las profundidades de tu inconsciente, en los primeros años de tu vida. Imagina por un momento a un niño pequeño. Ese niño eres tú. En tus primeros años de vida, el mundo era un lugar enorme, lleno de adultos que parecían tener todo bajo control. Tú, en cambio, te sentías pequeño, frágil y dependiente. Esas primeras experiencias de vulnerabilidad dejaron una huella imborrable en tu psique. Freud descubrió que, durante la infancia, nuestra mente absorbe no solo las experiencias, sino también las emociones y los mensajes que recibimos de quienes nos rodean. ¿Recuerdas esas veces en las que te comparaban con otros niños? O aquellas frases bien intencionadas pero dolorosas como ¿por qué no eres como tu hermano? O eres muy torpe. Esos mensajes, aparentemente inocentes, se instalaron en tu inconsciente y comenzaron a moldear tu autoimagen. Freud llamó a este proceso la internalización de las figuras de autoridad. Y es aquí donde comienza a formarse el complejo de inferioridad. Pero no todo está perdido. Freud también nos enseñó que el inconsciente no es una prisión,
sino un territorio que podemos explorar y transformar. Al entender cómo esas experiencias infantiles influyen en tu vida actual, puedes comenzar a liberarte de su peso. Por ejemplo, piensa en cómo el complejo de inferioridad se manifiesta en tu vida adulta. ¿Te cuesta aceptar cumplidos porque no crees merecerlos? ¿Sientes que, sin importar cuánto te esfuerces, nunca es suficiente? Estas son señales de que tu inconsciente aún está atrapado en esos patrones de la infancia. Pero aquí está la buena noticia. Al traer estos patrones a la luz de la conciencia, puedes comenzar a desarmarlos. Freud lo llamó hacer consciente lo inconsciente, y es el primer paso hacia la liberación. En los próximos bloques, exploraremos cómo el complejo de inferioridad se relaciona con otros conceptos clave del psicoanálisis, como los mecanismos de defensa, la teoría de la libido y el papel del superyo. Cada uno de estos temas te dará herramientas para entender mejor tu mente y transformar tu vida. Mientras reflexionas sobre esto, quiero que pienses en una experiencia de tu infancia que pueda estar conectada con tu sentimiento de inferioridad. No tienes que compartirla, pero tómate un momento para recordarla. ¿Qué emociones te trae? ¿Cómo crees que ha influido en tu vida adulta? Recuerda, este viaje no es solo intelectual, sino también emocional. Cada paso que das hacia el entendimiento de tu mente es un paso hacia tu libertad. Imagina que dentro de ti hay una voz que nunca descansa, que siempre está observando, juzgando y comparando. ¿Te suena familiar? Freud la llamó el superyo, y es una de las fuerzas más poderosas en tu psique. El superyo es como un juez interno que se forma a partir de las normas, reglas y expectativas que internalizamos durante la infancia, especialmente de nuestras figuras de autoridad, padres, maestros, líderes religiosos. Este juez no solo te dice lo que está bien o mal, sino que también te recuerda constantemente cuando no estás a la altura de sus estándares. ¿Y qué tiene que ver esto con el complejo de inferioridad? Todo. Freud descubrió que el superyo es uno de los principales responsables de ese sentimiento de no ser suficiente. Cuando internalizas las expectativas de los demás, también internalizas sus críticas. Y si esas críticas fueron duras, constantes o injustas, tu superyo se convierte en un tirano que nunca te deja en paz. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo frases como «no soy lo suficientemente bueno», «nunca podré lograrlo» o «no merezco esto»? Esas no son tus palabras. Son eco de las voces que internalizaste en tu infancia, y ahora tu superyo las repite como un disco rayado. Pero aquí está el detalle. El superyo no es malo por naturaleza. Su función original es ayudarte a adaptarte a las normas sociales y a mantener un equilibrio entre tus deseos y las expectativas del mundo exterior. El problema surge cuando el superyo se vuelve demasiado rígido, crítico o punitivo. Es entonces cuando comienzas a sentirte inferior, a compararte con los demás y a castigarte por no cumplir con esos estándares imposibles. Freud nos enseñó que el superyo no tiene compasión, no entiende de matices ni de contextos. Para él, todo es blanco o negro, o eres perfecto, o eres un fracaso, y es aquí donde el complejo de inferioridad encuentra su caldo de cultivo. Pero no te preocupes porque hay una forma de trabajar con tu superyo. El primer paso es reconocer su presencia. Cada vez que te sientas inferior, pregúntate, ¿es esta mi voz? ¿O es el eco de alguien más? Al hacerlo, comienzas a desarmar el poder que el superyo tiene sobre ti. En los próximos bloques exploraremos cómo el superyo interactúa con otras partes de tu psique, como el ello y el yo, y cómo puedes encontrar un equilibrio entre estas fuerzas. También descubrirás cómo Freud propuso transformar la crítica del superyo en una fuerza constructiva, capaz de guiarte sin destruirte. Mientras reflexionas sobre esto, quiero que pienses en una situación reciente en la que te hayas sentido inferior. ¿Puedes identificar la voz del superyo en ese momento? ¿Qué te decía? No tienes que responder en voz alta, pero tómate un momento para reconocerla. Ese es el primer paso hacia tu liberación.
¿Alguna vez te has encontrado justificando tus errores, culpando a otros o incluso negando una realidad evidente? Estas no son simples excusas, son mecanismos de defensa, herramientas que tu mente utiliza para protegerte del dolor emocional. Freud descubrió que los mecanismos de defensa son respuestas inconscientes que empleamos para evitar enfrentarnos a sentimientos que nos resultan abrumadores, como la inferioridad. Pero aquí está el problema. Aunque estos mecanismos pueden ofrecer un alivio temporal, a menudo terminan perpetuando el complejo de inferioridad. Veamos cómo funciona esto. Uno de los mecanismos de defensa más comunes relacionados con el complejo de inferioridad es la proyección. ¿Alguna vez has criticado a alguien por algo que, en el fondo, sabes que también está en ti? Por ejemplo, ¿has acusado a otros de ser arrogantes o inseguros, cuando en realidad estás proyectando tus propias inseguridades? La proyección es una forma de desviar la atención de tus propias carencias, pero al hacerlo, evitas enfrentarte a ellas y, por lo tanto, no puedes superarlas. Otro mecanismo común es la racionalización. Freud nos enseñó que, cuando nos sentimos inferiores, nuestra mente puede inventar excusas aparentemente lógicas para justificar nuestros fracasos. No conseguí ese trabajo porque el sistema está en mi contra, o nunca tendré una relación porque nadie me entiende. Estas racionalizaciones pueden aliviar temporalmente el dolor, pero también te mantienen atrapado en un ciclo de autosabotaje. Y luego está la negación, quizás el mecanismo de defensa más peligroso de todos. Negar que tienes un problema, que te sientes inferior o que necesitas ayuda, es como poner una venda en una herida infectada. Puede que no veas la herida, pero sigue ahí, empeorando con el tiempo. Freud nos enseñó que los mecanismos de defensa no son intrínsecamente malos. De hecho, son necesarios para nuestra supervivencia emocional. El problema surge cuando los usamos en exceso o de manera inconsciente, porque entonces se convierten en barreras que nos impiden crecer. Pero aquí está la buena noticia. Al reconocer estos mecanismos, puedes comenzar a desarmarlos. Por ejemplo, la próxima vez que te encuentres justificando un error o criticando a alguien, detente por un momento y pregúntate: ¿estoy proyectando? ¿Estoy racionalizando? ¿Estoy negando algo que necesito enfrentar? En los próximos bloques, exploraremos cómo el complejo de inferioridad se relaciona con otros aspectos de la teoría freudiana, como la teoría de la libido y el papel de los sueños. También descubrirás cómo transformar estos mecanismos de defensa en herramientas de autoconocimiento y crecimiento personal. Mientras reflexionas sobre esto, quiero que pienses en una situación reciente en la que hayas usado un mecanismo de defensa. ¿Fue la proyección, la racionalización o la negación? ¿Cómo crees que eso afectó tu sentimiento de inferioridad? No tienes que compartirlo, pero tómate un momento para reconocerlo. Ese es el primer paso hacia tu liberación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos logros, por más grandes que sean, nunca parecen llenarte? ¿O por qué, a pesar de tener éxito en ciertas áreas de tu vida, sigues sintiendo que algo falta? Freud tenía una respuesta fascinante para esto: la libido. Pero no te confundas, la libido no se trata solo de sexualidad, como muchos creen. Para Freud, la libido es la energía psíquica que impulsa nuestros deseos, motivaciones y emociones. Es la fuerza que nos mueve a buscar placer, conexión y realización. Y aquí está la clave. Cuando esta energía se bloquea o se desvía de manera inconsciente, puede alimentar el complejo de inferioridad. Imagina que la libido es como un río. Cuando fluye libremente, te sientes vivo, creativo y conectado contigo mismo y con los demás. Pero cuando encuentras obstáculos en su camino, traumas, represiones o conflictos internos, esa energía se estanca. Y es en ese estancamiento donde comienzan a surgir los sentimientos de inferioridad. Por ejemplo, Freud descubrió que muchas personas que sufren de complejo de inferioridad tienen una libido reprimida o mal canalizada. Esto puede deberse a experiencias tempranas en las que sus deseos y necesidades
fueron ignorados, criticados o castigados. Como resultado, aprendieron a reprimir su energía vital, a esconder sus deseos y a sentirse culpables por querer más. Pero aquí está lo interesante. El complejo de inferioridad no es solo una falta de autoestima, sino también una distorsión en la forma en que canalizas tu libido. Por ejemplo, algunas personas dirigen toda su energía hacia la búsqueda de aprobación externa, convirtiéndose en adictos al reconocimiento. Pero no importa cuánto logren, nunca se sienten suficientes, porque la verdadera satisfacción no puede venir solo de fuera. Otras personas, en cambio, reprimen tanto su libido que se sienten desconectadas de sus propios deseos. Viven en un estado de apatía, como si nada les importara realmente. Y aunque esto puede parecer una forma de protegerse del dolor, en realidad es una trampa que perpetúa el sentimiento de inferioridad. Freud nos enseñó que la clave para superar el complejo de inferioridad está en reconectar con tu libido, en permitir que esa energía fluya de manera saludable y creativa. Esto no significa satisfacer todos tus deseos de manera impulsiva, sino entenderlos, aceptarlos y canalizarlos de una manera que te acerque a tu verdadero yo. En los próximos bloques, exploraremos cómo el complejo de inferioridad se manifiesta en las relaciones interpersonales y cómo puedes usar la teoría de la libido para transformar tus patrones de comportamiento. También descubrirás cómo los sueños pueden revelar bloqueos en tu libido y cómo trabajar con ellos para sanar tu autoestima. Mientras reflexionas sobre esto, quiero que pienses en una área de tu vida en la que sientas que tu energía está estancada. ¿Es en el trabajo, en tus relaciones o en tu creatividad? ¿Cómo crees que esto está relacionado con tu sentimiento de inferioridad? No tienes que compartirlo, pero tómate un momento para reconocerlo. Ese es el primer paso hacia tu liberación. ¿Alguna vez te has encontrado en una relación en la que sentías que no eras suficiente? ¿O tal vez has evitado acercarte a alguien porque pensabas que no merecías su atención? El complejo de inferioridad no solo afecta cómo te ves a ti mismo, sino también cómo te relacionas con los demás. Freud nos enseñó que nuestras inseguridades más profundas tienen un impacto directo en nuestras conexiones humanas. Y hoy, exploraremos cómo y por qué sucede esto. Imagina que estás en una reunión social. Te sientes incómodo, como si todos estuvieran juzgándote. Tal vez evitas hablar por miedo a decir algo incorrecto. O tal vez te esfuerzas demasiado por impresionar a los demás. Estas reacciones no son casuales. Son el resultado de tu complejo de inferioridad. Freud descubrió que las personas con un fuerte sentimiento de inferioridad tienden a adoptar uno de dos patrones en sus relaciones: la sumisión o la compensación excesiva. Por un lado, están los que se vuelven sumisos. Estas personas buscan constantemente la aprobación de los demás, como si su valor dependiera de lo que otros piensen de ellas. Se disculpan por existir, evitan conflictos y se sacrifican en exceso para mantener la armonía. Pero, ¿adivina qué? Ninguna cantidad de aprobación externa puede llenar el vacío que sienten por dentro. Por otro lado, están los que compensan, en exceso. Estas personas intentan ocultar su inseguridad adoptando una actitud de superioridad. Critican a los demás, se jactan de sus logros y evitan mostrar vulnerabilidad. Pero detrás de esa fachada de confianza, hay un miedo profundo a ser descubiertos, a que alguien vea que, en el fondo, se sienten inferiores. Ambos patrones tienen algo en común. Son intentos desesperados de proteger un ego frágil. Pero, como Freud nos enseñó, estas estrategias no solo no funcionan, sino que también dañan nuestras relaciones. Por ejemplo, la sumisión puede llevar a relaciones desiguales, donde te sientes usado o ignorado. Y la compensación excesiva puede crear barreras emocionales, impidiendo que te conectes de manera auténtica con los demás. Pero aquí está la buena noticia. Al reconocer estos patrones, puedes comenzar a transformarlos. Freud nos enseñó que la clave para sanar nuestras relaciones está en sanar nuestra relación con nosotros mismos. En los próximos bloques,
Exploraremos cómo el complejo de inferioridad se manifiesta en el ámbito laboral y cómo afecta tu capacidad para alcanzar tus metas. También descubrirás cómo trabajar con tus sueños y fantasías para entender mejor tus inseguridades y transformarlas en fortalezas. Mientras reflexionas sobre esto, quiero que pienses en una relación actual o pasada en la que hayas sentido que el complejo de inferioridad jugó un papel importante. ¿Te identificaste con alguno de los patrones que mencionamos? ¿Cómo crees que esto afectó la dinámica de la relación? No tienes que compartirlo, pero tómate un momento para reconocerlo. Ese es el primer paso hacia tu liberación. ¿Alguna vez te has sentido paralizado ante una oportunidad laboral, como si no fueras lo suficientemente bueno para aprovecharla? ¿O tal vez has trabajado incansablemente para demostrar tu valía, solo para sentir que nunca es suficiente? El complejo de inferioridad no solo afecta tu vida personal, sino también tu vida profesional. Freud nos enseñó que nuestras inseguridades más profundas pueden sabotear nuestras metas y limitar nuestro potencial en el trabajo. Imagina esta escena. Estás en una reunión importante y tu jefe pide voluntarios para liderar un nuevo proyecto. En el fondo sabes que tienes las habilidades necesarias, pero algo te detiene. Una voz interna te susurra: no eres lo suficientemente bueno para esto. ¿Te suena familiar? Freud descubrió que el complejo de inferioridad puede manifestarse en el ámbito laboral de varias maneras. Algunas personas evitan asumir responsabilidades por miedo al fracaso, mientras que otras se esfuerzan tanto por demostrar su valía que terminan agotadas y quemadas. Ambos extremos son síntomas de un mismo problema: la creencia inconsciente de que no eres suficiente. Por ejemplo, el miedo al fracaso es una de las manifestaciones más comunes del complejo de inferioridad en el trabajo. Este miedo no es solo a fallar, sino a que ese fracaso confirme tus peores temores sobre ti mismo. Como resultado, puedes evitar tomar riesgos, rechazar oportunidades o incluso sabotear tu propio éxito. Por otro lado, la sobrecompensación es otra forma en que el complejo de inferioridad se manifiesta en el ámbito laboral. Algunas personas trabajan incansablemente, no porque disfruten de su trabajo, sino porque necesitan demostrar constantemente su valía. Pero adivina qué, ninguna cantidad de logros puede llenar el vacío que sienten por dentro. Freud nos enseñó que el complejo de inferioridad en el trabajo no es solo un problema individual, sino también social. Vivimos en una cultura que valora el éxito, la productividad y la competencia, y esto puede exacerbar nuestros sentimientos de inferioridad. Pero aquí está la clave. El verdadero éxito no se trata de demostrar tu valía a los demás, sino de encontrar un sentido de propósito y realización en lo que haces. En los próximos bloques, exploraremos cómo el complejo de inferioridad se relaciona con los sueños y las fantasías, y cómo puedes usar estas herramientas para entender mejor tus inseguridades. También descubrirás cómo transformar el complejo de inferioridad en una fuerza que te impulse hacia tu crecimiento personal y profesional. Mientras reflexionas sobre esto, quiero que pienses en una situación laboral en la que hayas sentido que el complejo de inferioridad jugó un papel importante. ¿Fue el miedo al fracaso, la sobrecompensación o algo más? ¿Cómo crees que esto afectó tu desempeño o tu satisfacción en el trabajo? No tienes que compartirlo, pero tómate un momento para reconocerlo. Ese es el primer paso hacia tu liberación. ¿Alguna vez has tenido un sueño en el que te sentías pequeño, vulnerable o incapaz de alcanzar algo que deseabas? ¿O tal vez una fantasía recurrente en la que te imaginas siendo humillado o ignorado? Freud nos enseñó que los sueños y las fantasías no son simples productos de la imaginación, sino ventanas a nuestro inconsciente. Y hoy exploraremos cómo estas manifestaciones pueden revelar las raíces de tu complejo de inferioridad. Imagina por un momento que tu mente es como un iceberg. La parte consciente es solo la punta, mientras que la mayor parte, el inconsciente, está sumergida en las profundidades. Freud descubrió que los sueños y las fantasías son mensajes cifrados que provienen de esas profundidades.
y que contienen pistas valiosas sobre nuestros conflictos internos. Por ejemplo, si sueñas constantemente que llegas tarde a un examen o que no puedes encontrar algo importante, esto podría ser una señal de que te sientes inadecuado o inseguro en tu vida consciente. Freud llamó a esto la realización simbólica de deseos reprimidos. Y en el caso del complejo de inferioridad, estos sueños suelen reflejar un miedo profundo al fracaso o a no ser suficiente. Pero no solo los sueños son importantes. Las fantasías diurnas, esos escenarios que imaginas mientras estás despierto, también pueden revelar tus inseguridades. Por ejemplo, si fantaseas con ser reconocido públicamente o con vengarte de alguien que te ha hecho sentir inferior, estas fantasías son intentos de tu mente para compensar tus sentimientos de inferioridad. Freud nos enseñó que trabajar con los sueños y las fantasías puede ser una herramienta poderosa para sanar el complejo de inferioridad. ¿Cómo? Al interpretar estos mensajes del inconsciente, puedes comenzar a entender las raíces de tus inseguridades y a transformarlas en fortalezas. Por ejemplo, si sueñas que estás perdido en un lugar desconocido, podrías preguntarte, ¿en qué área de mi vida me siento perdido o inseguro? O si fantaseas con ser admirado por todos, podrías reflexionar, ¿qué necesidad emocional estoy tratando de satisfacer con esta fantasía? En los próximos bloques, exploraremos cómo el complejo de inferioridad se relaciona con la teoría de la represión y cómo puedes liberarte de los patrones que te mantienen atrapado en el ciclo de la inferioridad. También descubrirás cómo transformar tus sueños y fantasías en herramientas de autoconocimiento y crecimiento personal. Mientras reflexionas sobre esto, quiero que pienses en un sueño o fantasía recurrente que hayas tenido recientemente. ¿Puedes identificar alguna conexión con tu sentimiento de inferioridad? ¿Qué crees que tu inconsciente está tratando de decirte? No tienes que compartirlo, pero tómate un momento para reconocerlo. Ese es el primer paso hacia tu liberación. ¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que no puedes explicar? ¿Algo que te pesa pero que no logras identificar? Freud tenía una respuesta para esto: la represión. Este mecanismo de defensa, uno de los más poderosos según Freud, es como una caja fuerte en tu mente donde guardas recuerdos, emociones y deseos que te resultan demasiado dolorosos o conflictivos para enfrentar. Y hoy descubriremos cómo la represión alimenta el complejo de inferioridad. Imagina que cuando eras niño, te dijeron que los hombres no lloran, o que las mujeres deben ser siempre amables. Esos mensajes, aunque bien intencionados, pueden haberte llevado a reprimir emociones como la tristeza, la ira o incluso la ambición. Con el tiempo, esas emociones reprimidas no desaparecen. Simplemente se esconden en tu inconsciente, donde continúan, influyendo en tu comportamiento y en tu autoestima. Freud descubrió que la represión es una de las principales causas del complejo de inferioridad. ¿Por qué? Porque al reprimir partes de ti mismo, tus emociones, tus deseos, tus necesidades, comienzas a sentir que no eres suficiente. Es como si te hubieras dividido en dos: la persona que muestras al mundo y la persona que escondes en tu inconsciente. Por ejemplo, si reprimes tu ira, puedes comenzar a sentirte impotente, como si no tuvieras derecho a defenderte. O si reprimes tu ambición, puedes comenzar a sentirte inferior a aquellos que persiguen sus sueños sin miedo. La represión no solo te desconecta de tus emociones, sino también de tu poder personal. Pero aquí está la buena noticia. Freud nos enseñó que la represión no es una condena eterna. Al traer esos recuerdos y emociones reprimidos a la luz de la conciencia, puedes comenzar a sanar las heridas que alimentan tu complejo de inferioridad. Este proceso no es fácil, pero es profundamente liberador. En los próximos bloques, exploraremos cómo trabajar con la represión para transformar el complejo de inferioridad en una fuerza de crecimiento personal. También descubrirás cómo integrar las partes reprimidas de ti mismo para sentirte más completo y auténtico. Mientras reflexionas sobre esto,
Quiero que pienses en una emoción o recuerdo que hayas reprimido. Podría ser la tristeza, la ira, el miedo o incluso la alegría. ¿Cómo crees que esta represión ha influido en tu sentimiento de inferioridad? No tienes que compartirlo, pero tómate un momento para reconocerlo. Ese es el primer paso hacia tu liberación. Felicidades, has llegado al final de este viaje. No muchas personas tienen el valor de adentrarse en las profundidades de su mente para enfrentar sus inseguridades más oscuras, pero tú lo hiciste. Y eso, querido oyente, es algo que debes celebrar. A lo largo de este video, exploramos cómo el complejo de inferioridad se arraiga en tu inconsciente, cómo se manifiesta en tus relaciones, en tu trabajo y en tus sueños, y cómo la represión puede mantenerte atrapado en un ciclo de autodesprecio. Pero también descubrimos algo más importante, que tienes el poder de transformar esta sombra en luz. Freud nos enseñó que el camino hacia la liberación comienza con el autoconocimiento. Al entender las raíces de tu complejo de inferioridad, al reconocer los mecanismos de defensa que usas para protegerte y al trabajar con tus sueños y emociones reprimidas, puedes comenzar a sanar las heridas que te han hecho sentir menos que los demás. Pero este no es el final, es solo el comienzo. Por eso, quiero pedirte algo importante. Comenta la frase "liberando mi poder interior" en este video. ¿Por qué? Porque al hacerlo no solo estás demostrando tu compromiso con tu crecimiento personal, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan escucharlo. Cada comentario, cada me gusta y cada compartido es un paso más para difundir el conocimiento de Freud y ayudar a quienes no tienen acceso a recursos psicológicos cercanos. Además, quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre lo que has aprendido hoy. ¿Qué parte de este video resonó más contigo? ¿Fue la conexión entre el complejo de inferioridad y la infancia, el papel del superyo, o tal vez la forma en que los sueños revelan tus inseguridades? Sea lo que sea, tómalo como una señal de que tu inconsciente está listo para sanar. Y ahora, quiero que te hagas una promesa a ti mismo. Promete que no dejarás que este conocimiento quede solo en teoría. Llévalo a la práctica. Comienza a observar tus patrones, a reconocer tus mecanismos de defensa y a trabajar con tus sueños y emociones reprimidas. Cada pequeño paso que des te acercará a la libertad. Antes de despedirnos, quiero recordarte algo. No estás solo. Este canal es un espacio seguro para todos aquellos que buscan entenderse a sí mismos y transformar sus vidas. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte este video con alguien que creas que lo necesita, porque nunca sabes cuánto puede ayudar un mensaje en el momento adecuado. Finalmente, quiero que guardes silencio durante unos minutos. Deja que la música de este video te envuelva y tómate un momento para agradecer por el conocimiento que has adquirido hoy. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar lo que has aprendido en tu vida diaria. Y recuerda, no pauses este video hasta que termine. Permanece conectado contigo mismo hasta el final. Gracias por estar aquí. Gracias por tener el valor de enfrentar tus sombras. Y gracias por ser parte de esta comunidad que busca crecer, sanar y transformarse. Hasta la próxima. Recuerda, tu poder está dentro de ti. Solo tienes que liberarlo.